Poderoso nuestro Dios, grande y poderoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo. Como dije al principio, les habla su hermano Ramón Cordero, por la gracia de Dios, maestro de escuela bíblica de la Iglesia Seguidores de Cristo del barrio Playuela de Aguadilla. Iglesia Gloria a Jesús, unida al movimiento Defensores de la Fe, cuyo pastor es nuestro hermano Rubén Acevedo, conocido como Harry. Pues seguimos llevando las transmisiones en vivo a través de Facebook Live cada domingo, por segunda ocasión en este horario de las 3 de la tarde, Gloria a Jesús. Y como saben, intercalamos estudios bíblicos de nuestro expositor bíblico Senda de Vida, y también intercalamos estudios bíblicos, diferentes temas. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración para ir dando comienzo. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos y te adoramos, Dios. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, te presentamos este estudio y te presentamos a todos los que están escuchando y los que han de escucharlo, Señor, y verlo, Padre. Que tú, Dios mío, edifique a tu pueblo, que sea de bendición, oh Dios. Que tú uses esta palabra, Dios mío, para que la misma, Dios, oh Señor, penetre y trate con las vidas, Señor. Glorifícate una vez más. Oh Señor, tu palabra siempre, Dios mío, es consuelo, es alerta, Dios mío, es consejo, Padre, exhortación, edificación para nuestras vidas. Oh Señor, que la gloria y la honra sea tuya y que esta palabra llegue, Dios mío, a todo el que la necesite. Gracias, Dios, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Señor. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Bien, hermano, vamos dando comienzo. Bendito el Señor. Voy a tomar dos lecturas como base bíblica para el estudio de esta tarde, Gloria a Jesús. Una de ellas se encuentra en Romanos, capítulo 3, versos 23 y 24. Son versos bien conocidos, pero que son fundamento para lo que vamos a estudiar hoy, Gloria a Jesús. El tema de hoy de la gracia, pues, básicamente se fundamenta en el estudio bíblico del expositor de la semana pasada, en que hablaba cómo hay que hacer un énfasis en la gracia, Gloria a Jesús, para que, Gloria a Jesús, el evangelio sea transmitido y recibido tanto por judíos como gentiles, por los no judíos, Gloria a Jesús, bendito el Señor, y que, Gloria a Dios, esta palabra pues sea de edificación para todas las naciones y sea de salvación para todas las vidas, Gloria a Jesús. Romanos 3, versos 23 y 24, queríamos expandir en ese tema de la gracia, y con el favor de Dios lo vamos a hacer en esta ocasión. Gloria a Jesús. Dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Habla este verso de que la causa del pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que somos justificados gratuitamente, algo que se nos da de gratis, gloria a Jesús, por la gracia del Señor Jesucristo. Y vamos a enfatizar en eso, ¿qué es eso de gracia? Gloria a Jesús. El otro texto que vamos a utilizar como fundamento bíblico se encuentra en Efesios, capítulo 2, verso 8. Bendito Jesús. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Jesús. Habla que la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe. Gloria a Jesús. Y esto no en base a nuestros méritos, no es por algo que nosotros podamos lograr por nuestro propio esfuerzo, sino que es un don de Dios. Arriba en el de Romanos dice gratuitamente, y aquí que es un don, algo que se nos da, se nos otorga como un regalo. Bendito Jesús, aleluya, como un presente, bendito Señor. Gloria a Jesús. Vamos a enfatizar en la definición de qué es gracia. Gloria a Jesús. Porque esta palabra, con ese o sin ese, puede tener diferentes acepciones y diferentes usos. Gloria a Jesús. Pero en los usos más en diccionarios que usted ve que no son cristianos, pues usted encuentra las siguientes definiciones. Dice que es un don o favor que se hace o se recibe sin mediar mérito alguno. Algo que se hace o se da
sin que haya méritos envueltos en el asunto. Gloria a Jesús. Dice también que es un don que se concede gratuitamente, que es un regalo. Gloria a Jesús. Cuando usted va a diccionarios bíblicos y busca la definición más desde el énfasis del punto de vista religioso, dice lo siguiente, que la gracia es un favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para que éste pueda alcanzar la salvación. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Algo concedido por Dios al hombre de manera gratuita, de manera sobrenatural, para alcanzar la salvación. Y eso es, ¿verdad?, la gracia. Cuando usted busca gracia en la concordancia bíblica, va a encontrar que se utiliza en muchas partes, obviamente especialmente en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús, se hace un uso extenso, hay numerosos versículos, gloria a Jesús, que utilizan. Y vamos a estar usando algunos para contestar una serie de preguntas sobre la gracia. Entendemos pues con estas definiciones y los versos base, que la salvación está disponible al hombre exclusivamente por la gracia. No hay otra manera que podamos ser salvos. Gloria a Jesús. La salvación está disponible exclusivamente por la gracia. No es por mérito. Gloria a Jesús. No es por nada humano. Bendito Señor. Es por gracia. Entendemos también que la gracia es un regalo de Dios, sin mérito para merecerla. No hay nada que usted y yo podamos hacer para justificarnos delante de Dios. La justificación es por gracia, como un regalo de parte de Dios. También que la salvación se obtiene exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo y no por ninguna obra humana. Este es importante, hermano, y vamos a ver en los próximos comentarios, gloria a Jesús. Pero mire cómo dice Juan, capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad fue traída, el acceso, cómo se llegó a nosotros, únicamente por medio de Jesucristo. Por eso es que es por fe. Gloria a Jesús. Ahora, van a notar que prácticamente todos los usos de la palabra gracia en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, de una manera o de otra, siempre se asocia con la salvación mediante Jesucristo, por medio de Jesucristo. Cuando se habla de gracia, siempre se habla de salvación por medio de Jesucristo. De una manera u otra, eso está siempre conectado. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Ahora, el pacto que estableció Jesucristo en la cruz del Calvario se le llama, usted ve en mucha literatura y en predicaciones, se le llama el pacto de la gracia. Por esa misma razón, porque la gracia está conectada a Jesucristo, está ligada a Él, gloria a Jesús. Mire cómo dice Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Jesús. Esa gracia se ha manifestado para salvación. Ese es el propósito, hermano. No es para tener nenes lindos, unos mejores que otros, gloria a Dios. Es para salvación a toda la humanidad. Gloria a Jesús. Ahora, había un pacto anterior que Dios había establecido, que viene a ser sustituido por el pacto de gracia. Y era el pacto de la ley, que fue dada por Moisés, digo, por Dios, ¿verdad? A través de Moisés al pueblo judío, gloria a Jesús. Este pacto de la ley es también llamado un pacto de obras. ¿Por qué? Porque enfatizaba en el comportamiento humano. ¿Dónde dice eso? Bueno, Romanos, capítulo 10, verso 5, es uno de los versos, ¿verdad?, que podemos utilizar para hablar de eso. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Qué está diciendo ahí el escritor de Romanos, el apóstol Pablo? Gloria a Jesús. Habla de la ley de Moisés y dice que la justicia que se obtiene a través de la ley es por el hombre vivir por lo que dice la ley. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe que Pablo llegó a la conclusión y dijo, el justo por su fe vivirá? Pues la ley no era así. Gloria a Jesús. El justo en el pacto de la ley y de las obras tenía que vivir por lo que decía la ley. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Ahora, el hombre en su estado natural vive sujeto al pecado
y por tanto está destituido de la gloria de Dios. Lo dejamos establecido. Gloria a Jesús, Romanos 3:23. Y Dios llamó a Abraham, a un hombre. ¿Para qué? Para formar una nación, el pueblo de Israel, a través de la cual bendeciría a toda la humanidad. Gloria a Jesús. A este Israel se le dio una ley que incluía una serie de prohibiciones y reglamentos para la vida social y espiritual del pueblo de Israel. Entre estos se incluían, por ejemplo, reglamentos o leyes sobre los sacrificios de animales, sobre las ofrendas, sobre los ritos ceremoniales, gloria a Jesús, incluyendo había leyes sanitarias y otras más, sobre 600 reglamentos. No eran 10 mandamientos nada más, eran un fracatán de mandamientos, gloria a Jesús, bendito el Señor. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios estaba formando el carácter de una nación que sacó de la esclavitud de Egipto, gloria a Jesús. ¿Con qué propósito? Para que esa nación fuera de gracia, sirviera de canal de gracia, de canal de bendición para redimir al hombre a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Ahora, el cumplimiento perfecto de estas leyes por los israelitas, gloria a Jesús, mitigaba su pecado. Mitigaba el pecado de los israelitas. Fíjate que dice el cumplimiento perfecto, pero no lo justificaba completamente ante Dios. Gloria a Jesús. El problema estaba en que en el corazón del hombre, y Dios siempre lo ha establecido así en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el cumplir con leyes y reglamentos no necesariamente cambia el corazón. ¿Escuché eso? El cumplir con leyes y mandamientos no necesariamente refleja lo que hay en el corazón. Vamos a ver el fundamento bíblico ya mismo de esto. Yo no me lo estoy inventando. Gloria a Jesús. Dios le reclamó muchas veces al pueblo de Israel que enfatizaban la letra de la ley y no el espíritu de la ley. En este pacto de la ley, el comportamiento del judío solamente le acercaba a la justificación, ya que era un pacto de cumplimiento basado en obras y ritos, hermano. Y ningún israelita alcanzaba la justificación completa por medio de la ley. ¿Por qué? Porque nadie podía ni puede, gloria a Jesús, cumplir perfectamente con un pacto de obra que dependa del comportamiento humano. Porque nadie es perfecto, hermano. Gloria a Jesús. En alguna otra manera todos fallamos. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Por lo tanto, nadie, ningún israelita podía cumplir perfectamente los ritos de la ley con un corazón como el que Dios esperaba. Gloria a Jesús. Uno de los más que se acercó quizás fue David. Y mire qué imperfecto era David. Que Dios decía que era conforme a su corazón. Y mire, Dios plasma las imperfecciones de David. Gloria a Jesús. Por lo tanto, por medio de los méritos propios, de las obras propias de uno, nadie puede justificarse delante de Dios. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué Dios quería entonces? Lo que Dios quería de ellos al darle la ley era que reconocieran su incapacidad para cumplir esa ley y que comenzaran a depender completamente de la misericordia y la dirección de Dios. Ellos no internalizaron eso, no entendieron eso, gloria a Jesús. Entonces, una vez lograran eso, gloria a Jesús, podrían ser los instrumentos que Dios quería que fueran para establecer el pacto de gracia en Cristo. Miqueas habla bien claro de esto, en capítulo 6, léalo, hay varios versos ahí tremendos que hablan de este tema, abundan en este tema que yo estoy tratando. Yo cogí solamente uno, Miqueas capítulo 6, verso 8. Mire cómo dice: hombre y mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Che bien, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria a Jesús. Bendito es Dios. Aleluya. Mire lo que en ese capítulo 6 dice: mira, aunque tú me des 1000 arroyos de aceite, aunque des tu primogénito, aunque haga todo lo que haga, si no hay justicia, misericordia y humillación, de nada te vale. Gloria a Jesús. Si la ley o los mandamientos hubieran justificado al hombre, Jesucristo no hubiera necesitado venir a la tierra. Porque enviaba a Jesucristo un montón de leyes y mandamientos a todas las naciones en vez de solamente a la nación judía. Y el que cumpliera pasaba y el que no se colgaba. Por lo tanto, gloria a Jesús, es claro que el advenimiento de Jesucristo a la tierra
Dios mismo haciéndose hombre, era por la incapacidad del hombre de cumplir con la ley. Mire cómo dice Romanos, capítulo 3, verso 20, gloria a Jesús, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Vuelvo, digo, no soy yo, ahí está escrito, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos, Pablo trata esta situación del pecado y la ley y la gracia abundantemente. Gloria a Jesús. Y dice cómo lo que hizo la ley fue traer un conocimiento de pecado, un awareness, un yo estar consciente de lo que es el pecado, gloria a Jesús. Pero no justificaba al hombre totalmente delante de Dios. Aún con la nación israelita fallando en cumplir la ley, o por lo menos acercarse siquiera a cumplir la ley, aún así Dios a través de ello envió a su Hijo Jesucristo para establecer un nuevo pacto basado en la fe para salvación sin las obras de la ley. Jesús y no la ley sería el camino para la salvación. ¿Dónde dice eso? Romanos, capítulo 3 también, verso 28. Dice Pablo después de disertar sobre este tema. Concluimos pues, que es Pablo hablando, que el hombre es justificado por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Sin las obras de la ley. Eso lo dice Pablo. Gloria a Jesús. Lamentablemente la mayor parte de la humanidad, hermano, sigue sin entender estas verdades. Aún dentro de la iglesia del Señor continúa habiendo creyentes que no entienden esto completamente. Sucedía en las primeras iglesias, en la iglesia de Antioquía, lo hablamos la semana pasada, que fue necesario el concilio de Jerusalén para aclarar una serie de cosas. Y también sucede en la iglesia de este tiempo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Ahora, pienso que hay un consenso entre las iglesias cristianas que para adquirir o recibir la salvación solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador personal luego de arrepentirnos de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Ahí, ¿verdad? Que cumplimos con el concepto bíblico de la gracia. La gracia por creer en Jesucristo. Necesito un arrepentimiento que me lleve, ¿verdad? A aceptar a Jesús para salvación de mi alma. Pero entonces, ok, dejando eso establecido, que hay un consenso en eso. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo mantenemos la salvación, hermano? ¿Se mantiene la salvación por la gracia o comienzan a entrar mis obras? No puede ser por ambos. Gloria a Jesús. ¿Se mantiene la salvación por gracia o por obra? Gloria a Jesús. Y vamos a entrar a ese tema, gloria a Jesús. Comenzamos por decir que en muchas iglesias cristianas verdaderamente se enfatiza que para el creyente mantener su salvación tiene que cumplir con una serie de ritos y prohibiciones. Y estas no se presentan meramente como un comportamiento ético que se espera o parte de un orden o un testimonio cristiano. En todas las iglesias tiene sus reglas, ¿verdad? Su reglamento. Gloria a Jesús. Y se habla de la santidad. Pero donde está el problema, hermano, es que cuando se presentan esas reglas, ese orden o ese testimonio cristiano que se espera, se presenta como un requisito para salvación junto al sacrificio de Cristo. Ahí hay problema. Gloria a Jesús. Un ejemplo, si te dicen, mira, si aceptas a Jesucristo y no guardas el día domingo para el Señor, no eres salvo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cogiendo el domingo, lo sacamos de una regla, de un comportamiento, de una tradición o de un mandamiento cristiano y lo ponemos junto con la sangre de Jesucristo. Aunque aceptas a Jesucristo, si no guardas el domingo, no eres salvo. Ahí está el problema. Y lo mismo con cualquier otro reglamento, gloria a Jesús. Si aceptas a Jesucristo y no diezmas, te perdiste. Cogemos el diezmo y lo ponemos junto a la sangre de Jesucristo y ahí está el problema. No lo digo yo, eso lo dijo Jesús, ya mismo se lo voy a leer. Si cogemos los casos más extremos, si vienes al Señor y no entras a la sociedad de damas, caballeros, de jóvenes, te pierdes. Te cogemos la participación o el servicio en la iglesia y lo ponemos junto a la sangre de Jesucristo. Y ahí hay problema. Gloria a Jesús. Así que, gloria a Jesús, puedo hablarle y añadirle un montón de cosas más.
Pero eso se trató en el Concilio de Jerusalén, lo estudiamos la semana pasada. Ahora, hay consenso en que todos valoramos la salvación, hermano, y queremos preservarla, y tenemos que preservarla, pero el cómo, ahí es que está el issue, la diferencia, gloria a Jesús. Y muchas veces esto genera dudas y preguntas, hermano. Entonces, gloria a Jesús. Preguntas como, por ejemplo, si la salvación se obtiene por misericordia y gracia, pero se mantiene por obra, por cumplir unos mandamientos en base a nuestro comportamiento, ¿acaso no hace falta la gracia para preservar nuestra salvación? ¿O es solamente por esfuerzo? Una disyuntiva. O si obtenemos y mantenemos la salvación solo por gracia, ¿en qué lugar dejamos la santidad, una vida santa y dedicado a Dios, de la cual la Biblia habla claramente? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Acaso no es necesario guardar la salvación tan grande? La Biblia dice que sí. Por ejemplo, en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, estoy diciendo que el guardar la salvación es un esfuerzo tuyo. Tienes que ser cuidadoso, tienes que valorizar la salvación de tal manera que el perderla, gloria a Jesús, te causa temor, te causa temblor, te causa, ¿verdad?, ese sentir de que tienes algo importante que preservar. Pero aparenta entre estas dos cosas que estamos en una encrucijada, gloria a Jesús. Ahora, hay contestaciones históricas, hermanos, que no vamos a discutir en detalle porque yo he hecho estudios sobre esto y se necesitarían semanas. Pero vamos a presentarlas de manera simple. Y alguien podría decir que hasta simplista, pero no quiero entrar en ningún de esos detalles. Por ejemplo, hay dos posibles contestaciones que salen a estas preguntas. Una de ellas sale de la corriente del calvinismo, que en Puerto Rico estuvo una vez bien con mucho auge. Gloria a Jesús. La corriente del calvinismo contesta de que una vez salvo, siempre salvo, sin importar nada más. Una vez tú recibiste a Jesucristo, aunque peque después, no hay problema, estás salvo, vas para el cielo. No importa lo que haga después, debido a tu naturaleza humana. La corriente, el otro extremo de la corriente es lo que llaman el arminianismo. Esto sale de dos monjes, uno calvino, de apellido calvino, otro de apellido arminiano. Pues el arminianismo contesta que la salvación es bien frágil y que se pierde por cualquier falta. Gloria a Jesús. Son dos extremos. Y estos dos extremos han sido discutidos, hermanos, a través de siglos por grandes teólogos, utilizando fundamentos bíblicos para ambas cosas. Hay libros escritos sobre esto montones. Y nosotros no pretendemos resolver este debate de siglos en este estudio, gloria a Jesús. Pero sí queremos presentar unos principios bíblicos que sean prácticos y no teóricos, para nosotros, ¿verdad?, entender y aplicar estas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Vamos a establecer como fundamento, y después damos los versos bíblicos, que la Biblia enseña que solo hay un requisito para ganar y mantener la salvación: creer y seguir creyendo en Jesucristo como único y exclusivo Salvador personal. Si eso no está ahí, hermano, si tú creíste un tiempo y dejaste de creer, ahí hay un problema. El fundamento es, gloria a Jesús, que ganamos y mantenemos la salvación creyendo en Jesucristo. Eso implica arrepentirse y mantenerse arrepentido del pecado. Gloria a Jesús. No arrepentirme por lo que hice y de ahí en adelante no me vuelvo a arrepentir por nada. Dependiendo del auxilio del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios tiene para nosotros como creyentes. Ese auxilio del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a mantenernos arrepentidos. Vamos a hablar de esto con versos bíblicos. Arrepentimiento implica un cambio de actitud, un cambio de dirección. Gloria a Jesús. Pablo lo llamó, le puso un nombre a esto: morir al pecado. También habló de que nace una nueva criatura que no está ligada al pecado, que se rompe la esclavitud al pecado. Gloria a Jesús. Y habla en ese sentido de reaccionar a la tentación como reaccionaría un cadáver. Si tú coges una chuleta frita, deliciosa, y se la pone así en la nariz a un muerto, así se va a quedar, no va a reaccionar. Pues así tiene el creyente que reaccionar al pecado, gloria a Jesús, y a la tentación, gloria a Dios. Esa fue la idea que dio Pablo.
Estamos muertos al pecado, gloria a Jesús. Ahora, en la mayoría de las iglesias evangélicas entendemos que la Biblia ofrece suficientes argumentos para aseverar que sí hay la posibilidad de perder la salvación obtenida. Por eso es que habla de cuidarla, si no, pues no cuide nada, diría la Biblia, porque ya la tiene. Pero la Biblia habla sí de cuidarla, de ocuparnos en guardarla, gloria a Jesús. Por lo tanto, y hay muchos versos bíblicos, vamos a tratar solamente 2 o 3. Sí hay la posibilidad de perder la salvación obtenida, pero no tan frágilmente como dice el arminianismo, porque si no, el libro de la vida tendría un montón de jotos. El ángel escribiendo el nombre tuyo y cometiste una falta y boja. Se arrepintió, escribe. Hermano, no es así tampoco. Gloria a Jesús. Pero mira cómo dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Aleluya. Mira, hermano, lo que dice ahí. Tiene que analizar esto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si tuviera el control diría, dale para atrás, pero lo voy a repetir. Porque esto lo dice Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible volverse atrás. Si no, Pedro no hubiera escrito eso. Gloria a Jesús. Y dice que mejor era que no hubiera nacido que le pasara eso. Gloria a Jesús. O no lo hubiera conocido, que pasarle eso. Entonces, dejando esto establecido, ¿bajo qué circunstancia puedes tú y puedo yo perder la salvación? Si dejamos establecido que sí se puede perder, ¿bajo qué circunstancia? Dijimos que no tan frágilmente, pero hay una circunstancia específica que la Biblia nos alerta. Y yo quiero compartir eso con ustedes. Y se resume en una frase. Vamos al detalle ahora. Cuando nos salimos fuera de la gracia. Así dejamos establecido que para recibir y mantener la salvación se recibe todo por gracia y que tenemos que mantenernos creyendo en Jesucristo. Pues solamente cuando nos salimos de la gracia. Es lógica. No se necesita mucha Biblia para eso. Si nos salimos de la gracia, estamos en riesgo de perder la salvación. Perdemos la salvación. Ahora vamos al detalle que va detrás de eso. Entonces, ¿es posible salirnos de la gracia? Sí. La respuesta es sí. No bajo cualquier circunstancia. Hay una circunstancia específica que la Biblia dice. Esto es un estudio bíblico. No es la opinión, lo que tú opinas y lo que yo opino. Amén. Todo el mundo puede opinar y se le respeta. Pero ¿qué dice la Biblia? Gloria a Jesús. ¿Bajo qué circunstancia se puede salir uno de la gracia y perder su salvación? Bueno, escudriñando esto en la Biblia y buscando comentarios y cosas, solamente encontré 2 instancias en que una vez estando bajo la gracia nos podemos salir de ella y poner en juego nuestra salvación. Escuche bien, esto es importante. Gloria a Jesús. Número 1, me puedo salir de la gracia al tornarme de vuelta al pecado. Y me puedo salir, número 2, de la gracia si me trato de justificar delante de Dios basado en mis obras. Escuche bien, hay 2 instancias en que nos podemos salir de la gracia y poner en juego nuestra salvación. Tornando de vuelta al pecado y justificando delante de Dios basado en nuestras obras. Gloria a Jesús. Ahora, esto de tornarse, vamos a estudiarla cada una en detalle y buscar los versos bíblicos. Pero esto de tornarse de vuelta al pecado tiene 2 vertientes. Conté 2 vertientes. La número 1 es, dentro de tornarse de vuelta al pecado, pecar deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? A propósito, con conocimiento de causa. Que no fue que cometí un error, sino que planifiqué, entendí lo que estaba haciendo, que es pecado, que es ofensa a Dios, y lo hice. Eso es una. Número 2, dentro de tornarme de vuelta al pecado, perseverar en el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cometí un error, que hay una tentación, y después me quedé en eso. Gloria a Jesús.
No me arrepiento ni corrijo, sino me quedo en eso. Vamos a ver el fundamento bíblico. Bueno, esto de cuando pecado deliberadamente quiere decir voluntariamente. Dentro del volver al pecado, pecar deliberadamente es voluntariamente, hecho a propósito, con intención. Si hago eso, me salgo de la gracia. ¿Dónde está eso? Hebreo, capítulo 10, versos 26 y 27, hermano, y es bien específico. Mire cómo dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí el escritor de Hebreo es bien específico, gloria a Jesús. Si pecamos voluntariamente, nos salimos de la gracia. Porque ya recibimos el conocimiento de la verdad y voluntariamente nos tornamos al pecado. Te saliste de la gracia y dice, ya no queda más sacrificio al pecado. Porque Jesucristo murió una vez. Gloria a Jesús. Hay más versos, porque un solo verso no hace doctrina, seguro que sí. Romanos, capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? Dice Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué específico. Y dice, en ninguna manera. O sea que si estamos bajo la gracia, no podemos tornarnos al pecado. Y aquí específicamente implica, dentro que usted lee el contexto, aquel que abusa de la gracia. Yo estoy bajo la gracia. Ya soy salvo, no me puedo perder. Ahora puedo tornarme al pecado. Gloria a Jesús. Te saliste de la gracia si esa es tu mentalidad. Gloria a Jesús. Nuestra actitud y nuestro propósito debe ser: no voy a pecar en ninguna manera. Voy a ser fiel a Dios. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que rechazar todo lo que huela o tenga apariencia de pecado. Mire lo que dije. Todo lo que huela, todo lo que parezca, todo lo que tenga raíces de pecado. Te voy a presentar un negocio tremendo. Una pirámide, vamos inventando una pirámide. Le sacamos los chavitos a los hermanos, a la gente. Hay que tener cuidado, hermano. Pecar deliberadamente. El engaño, la mentira. Eso es pecar deliberadamente. Bueno, gloria a Jesús. La segunda vertiente era perseverar en el pecado. Este de perseverar en el pecado es sabiendo, gloria a Jesús, cuando nosotros quizá cometemos algún error, gloria a Jesús, alguna falta, gloria a Jesús, gloria a Dios, y nos damos cuenta después que lo hicimos mal, pero no nos arrepentimos, gloria a Jesús, nos quedamos en ese pecado. Cometí un error, me gustó, pues me quedo ahí. Pues te saliste de la gracia. No fue deliberado, no lo planificaste, pero surgió la situación, te envolvieron o te envolviste, te dejaste envolver y después te quedaste ahí. Pues está gloria a Jesús, perseverando en ese pecado. ¿Dónde dice eso? Vamos a empezar. Isaías, capítulo 64, verso 5. Dice: tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Dónde está eso? Ya se lo dije. En Isaías capítulo 64, verso 5. Dice que Dios se enoja cuando pecamos. Y específicamente cuando hemos perseverado en el pecado por largo tiempo. Entonces pregunta el escritor, el profeta: ¿podemos acaso ser salvos si hacemos eso? ¿Qué está implicando? Que la respuesta es no. Alerta. Romanos, claro, esto es lo que dice la Biblia, hermano, son las guías bíblicas, el consejo bíblico. Dios tiene soberanía, Él hace lo que quiera con quien quiera. Gloria a Jesús. Pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por la Escritura. Gloria a Dios. ¿Dónde más lo dice? Romanos 6. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Mire cómo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Una pregunta. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es claro, hermano. No se puede perseverar en el pecado. Y menos imaginando como un abuso de la gracia, para que la gracia abunde. Si yo peco más, la gracia abunda más. Y Pablo dice, en ninguna manera, si esa es tu mentalidad, está fuera de foco. Gloria a Dios. Los que hemos muerto al pecado, ya no podemos resucitar al pecado. Gloria a Jesús. Pues a la vieja criatura. Gloria a Jesús. Entonces, sabiendo que no somos perfectos, si cometemos un acto de pecado, escuche bien, esa puede ser la pregunta que alguien se haga. Yo anticipo, en estos estudios muchas veces incluyo preguntas porque son anticipaciones de lo que puede preguntarse la persona que escucha. Si cometemos un acto de pecado, ¿cómo mantenernos dentro de la gracia? Si somos creyentes, hermano, y cometemos un acto de pecado por un error de juicio, por una debilidad de carácter, o tenemos una caída por tentación, entonces cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos ayuda a reconocer que hemos pecado. Porque tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo te dice, lo hiciste mal. Gloria a Jesús. Entonces nosotros reconocemos que hemos pecado y que hemos ofendido a Dios. Y lo natural es que te sientas triste por haber hecho eso. Gloria a Dios. Entonces ahí, cuando acudimos a Dios para que no nos perdone, esa tristeza nos mueve a pedirle perdón a Dios, que nos ayuda en nuestra debilidad. Y allí aplica el texto ese que habla de que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Dios nos perdona, nos restaura, pero también nos afirma que no pequemos más. Ahí nos salimos de eso, de perseverar en el pecado. Si esto sucede, si Dios te redarguye, si tú sientes esto, esa tristeza del pecado, que cometiste ese error, gloria a Jesús, te dijiste consciente de que lo hiciste mal, y vas en auxilio, pidiendo auxilio de parte a Dios para perdón, nos estamos manteniendo bajo la cobertura de la gracia. No nos hemos salido, hermano, gloria a Jesús. ¿Dónde dice eso? Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si cometemos un acto de pecado por algún problema de debilidad de carácter, de falla, de tentación, tenemos que acudir, porque el Espíritu Santo nos lo va a dejar saber. Tenemos que acudir a Dios inmediatamente, no deje pasar mucho tiempo. Y ni siquiera se te ocurra abusar de la gracia y perseverar en el pecado, porque te estás saliendo de la cobertura de la gracia. Y Dios, acuérdate, Dios no puede ser burlado. No es admisible pensar que hay pecados aceptables. No es admisible pensar que vamos a pecar lo menos posible. ¿Por qué? Porque pecado es pecado y acarrea condenación. Gloria a Jesús. Ahora ya hablamos que es posible salirse de la gracia, de la cobertura de la gracia, gloria a Dios, si pecamos deliberadamente y si perseveramos en el pecado. Ahora la otra manera, y esta me dio difícil, en el momento que escribí esto originalmente, se me hizo difícil procesarla, porque la segunda manera que nos salimos de la gracia es la menos esperada y quizá la más peligrosa para los creyentes. ¿Cuál es? El justificarnos delante de Dios por obra y hecho. Eso nos puede sacar de la gracia. Si usted dice, no, yo me mantengo, recibí la salvación por gracia, pero me mantengo dentro de esa salvación, la cuido por mis méritos. ¿Qué está diciendo? Después de que Jesucristo me dio la salvación, ya no lo necesito más, ahora yo por mis méritos voy a cumplir. Te saliste de la gracia. ¿Dónde dice eso? Bueno, Romanos, capítulo 11, verso 6, ¿qué dice? Y si por gracia, este verso lo he utilizado varias veces en las últimas semanas, y si por gracia, ya no es por obra. O sea que si tú recibes, mantienes algo por gracia, las obras no cuentan. De manera que la gracia ya no es gracia, porque si es por obra, no es por gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
O sea, hermano, que esto de la salvación, para mantenerla, es por pura gracia, gloria a Jesús. De hecho, porque tenemos el auxilio del Espíritu Santo para mantenernos, aunque vamos a hablar de eso un poquito, más luego. En Gálatas, capítulo 5, verso 4, dice de esta manera. Bueno, el libro de Gálatas, para los que quieren autojustificarse mucho delante de Dios por sus errores, en vez de ir, ¿verdad?, humildemente delante de Dios, que no somos perfectos. Los Gálatas, después de haber recibido a Jesucristo, empezaron a aceptar las ideas judaizantes. Y Pablo se molestó, le escribió bien fuerte con ellos. Gloria a Jesús. De tal manera que en Gálatas, capítulo 5, verso 4, Pablo le da este majonazo, escuche bien. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Le pasó la mano con un martillo. Le dice Pablo, le habla bien fuerte, los jamaquea, y le dice, si por la ley te justifica, de la gracia te saliste. Es más, de Cristo te saliste, te desligaste de Cristo. Ahora es por tus obras, mira a ver cómo resuelve. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Gloria a Jesús. Hermano, tenemos que apreciar esta gracia, este regalo precioso. No es por mis méritos, no es por lo que yo sé o deje de saber. Gloria a Jesús. Ni siquiera es por mi servicio, por lo que yo haga o pueda hacer o deje de hacer. Es por pura gracia. Si usted recibe, entiende eso, usted recibe el beneficio del amor de Dios. Usted puede entonces entender, internalizar lo que es el amor de Dios, ágape, para nuestras vidas. Implica esto, que cuando la persona trata de justificar sus errores o sus debilidades o sus defectos, presentando delante de Dios sus obras para justificarse, entonces nos estamos saliendo de la gracia. Y obras implica servicio, diezmo, tiempo, actividades que se realizan en la obra de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. Gloria a Jesús. Pero no para justificarnos. Bendito el Señor. ¿Hay algún ejemplo bíblico que hable de esto? Hay varios. Pero a mí me gusta mucho utilizar gloria a Jesús, porque es bien específico. No hay sombra de duda en la interpretación. El publicano y el fariseo. El fariseo y el publicano fueron al templo y fueron a orar, uno al lado del otro. Y el fariseo oraba enfatizando su cumplimiento con los mandamientos. Gracias, Señor, porque yo diezmo, yo doy todas mis ofrendas, yo voy al culto. Gloria a Jesús, yo cumplo con todos los mandamientos, no soy como este publicano pecador que está aquí. ¿Qué hacía? Justificándose delante de Dios, ¿qué? Por sus méritos. Entonces Jesús hablando, dando esta historia. Mientras tanto, el publicano, que era un pecador, era un colector de impuestos que hacía trampa y cuanta cosa había llegado ahí para arrepentirse delante de Dios y simplemente inclinaba su cabeza y clamaba por la misericordia de Dios, reconociendo que era un pecador. Jesús dice que el publicano salió justificado y el fariseo no. Dios aborrece a los altivos. Y yo tratar de justificarme delante de Dios por mis méritos es un acto de altivez. Gloria a Jesús. Es más, dice que Dios los mira de lejos. Ni quiere acercarse a ellos. Mas aquel que se humilla, válgame, eso está en la Biblia en todos lados, y reconoce su debilidad y su dependencia del auxilio de Dios, ese recibe la misericordia de Dios. Es por gracia. Es por gracia, hermano. Gloria a Jesús. La falta de entendimiento, hermano, de estos fundamentos bíblicos relativamente sencillos ocasiona confusión entre los que oyen la palabra de Dios, porque a veces los predicadores y los maestros complicamos estas cosas más de lo necesario. Es más, dicen que hay más gente, hermano, que una vez fueron del pueblo de Dios en sus casas que creyentes que están activos en las iglesias. ¿Por qué? Gloria a Jesús. Porque en vez de enseñársele un fundamento de la palabra de Dios sencillo y práctico, gloria a Jesús, y permitir que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellos,
fueron heridos, fueron maltratados, fueron ignorados. Quizá algunos se sintieron menospreciados y rechazados, gloria a Jesús. Aparte de eso, reconocemos que hay unos que se han constituido en rebeldes y han escogido no recibir los beneficios del Evangelio, apartándose de la gracia. Para eso tengo un verso bíblico. Efesios, capítulo 2, verso 4 al 7. Mire cómo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Lo dice ahí en Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito el Señor. La gracia está disponible para ti. Y si tú te criaste en una iglesia y estás retenido en tu hogar, estás apartado, quizá en tu mente racionalizas que no, pero no estás seguro de tu salvación. La gracia de Dios está disponible para ti. No la dejes pasar. No te salgas de la gracia. No te desubiques. Gloria a Jesús. Todo es temporal. Todo pasa. Todo se acaba en este mundo. Lo único que preservamos es la salvación si nos mantenemos bajo la gracia. Gloria a Jesús. Hay veces, hermano, tengo que reconocer, ¿verdad? Que si se escucha a un predicador hablar mucho del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, alguien puede pensar que se le está pasando la mano al pecado, que hay que ser más fuerte, más estricto. Y puede venir rápidamente a nuestra mente un pero. Dios es amor, pero. Recordemos que Jesús mismo fue acusado continuamente por los religiosos de su tiempo, que era amigo de los pecadores. Lo que querían decir que era que Jesús era blandengue con el pecador. Eso lo insinuaron continuamente, hermano. Gloria a Jesús. Es más, le decían comelón y amigo de pecadores. Eso está en la Biblia. ¿Qué Jesús contestaba a eso? Que muchas veces lo pensaban, pero no lo decían. Su respuesta fue que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo por Él. Que no vino a buscar justos, sino a pecadores que necesitan de su gracia. Y me encontró a mí. Y te encontró a ti. Y te ofreció su gracia. Y tú la has recibido. Mantente bajo esa gracia. La hemos recibido. Mantengámonos bajo esa gracia. Gloria a Jesús. Él buscaba a los pecadores y su mensaje siempre era consistente. Cree en mí y serás salvo. Pero vete y no peques más. Sencillo, hermano. Eso no tiene mucha complejidad. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Dios puede ser recio y severo, porque alguien puede estar pensando en eso. Dios sí puede ser recio y severo, lo dice la Escritura. Pero también amoroso y misericordioso. Dios no es un ser unidimensional con una sola característica en su carácter. Gloria a Jesús. La misericordia y la justicia actúan, gloria a Jesús, para que Él sea justo. Bendito el Señor. Ahora, la iglesia y el creyente necesitan escuchar y sentir ambas dimensiones de Dios. Necesita corrección, pero también necesita consuelo y amor. Aleluya. Tú necesitas que Dios, y yo también, nos corrija, nos dirija, ¿verdad? Pero también necesitamos de vez en cuando consuelo y amor. Gloria a Dios. Entonces, haremos un llamado al mundo basado en mandamientos y obras o basado en fe y gracia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Viviremos basado en leyes y obras y mandamientos o basado en fe y gracia? Efesios 2, capítulo 8 y 9 nos da una respuesta. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, dice ahí, para que nadie se gloríe. Porque el ser humano tendemos a gloriarnos, hermano.
Si alguien nos dice, lo hiciste bien, rápido se nos hincha el pecho. La gloria daña al hombre, hermano. Por eso es que Dios no la comparte con nadie. Daña al más santo, a la más santa también. Gloria a Jesús. Por eso la Biblia dice, esto no es por obra, es por gracia. Porque si fuera por obra, te glorías y te sales de la gracia. Bendito el Señor. Al recibir la salvación y ser lleno del Espíritu Santo, comenzarás a vivir una vida en la que Dios será la prioridad para ti. Eso es lo que sucede, hermano. Esa nueva criatura. Y vas a comenzar de tratar de agradarle en todo. Entonces vas a comenzar a guardar los mandamientos. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. Gloria a Jesús. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Es más, cogió para que, simplificándolo más a los que no captamos mucho, ¿verdad? Los 600 mandamientos allá, todo lo de la ley y los profetas, te lo voy a resumir en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley y eso es todos los profetas. Así fue Jesús. Cogió todo eso complejo. ¿Oíste qué fue dicho? Bueno, yo te cojo todos los mandamientos y todo lo de la ley, te los voy a montar en el amor. ¡Fui! Ahí está. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Dios, cuando tratas de agradar a Dios en todo, gloria a Jesús, comienzas a guardar los mandamientos de Jesucristo, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Es la diferencia, hermano. Una diferencia grande, monumental, gloria a Jesús. Lo hace porque estás agradecido y quieres agradarle. Bendito el Señor. Porque el Espíritu Santo te mueve a eso, el que habita en ti. Gloria a Jesús. Entonces comenzarás a servir a Dios y a tu prójimo con obras que se originan en tu fe, en el amor y no en ninguna obligación. Y así es que te irás santificando y guardando para Dios. Que es importante, hermano. No se puede abusar de la gracia. No se puede perseverar en el pecado. No se puede pecar deliberadamente. Balancee todo esto con mucho cuidado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Escucha bien. Si permites que la gracia de Dios inunde tu vida y te transforme, todas tus circunstancias van a cambiar. Como han cambiado para nosotros los que creemos. Y podrás perseverar en este camino hasta el fin. Ahora, si rechazas el evangelio de la gracia, solo te espera, como dice la Escritura, una expectación de juicio y perdición eterna. Jesús fue bien claro en esto. Y la palabra, su palabra, es la que juzga. Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Claramente, hermano, Cristo dejó el cielo temporalmente para establecer un fundamento. Que la salvación es por gracia. Y esa salvación por gracia está disponible para ti y para mí. Última lectura bíblica. Se encuentra en Tito, capítulo 3, verso 4 al 7. Escuche esto bien, que esto amaja todo lo que hemos hablado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo dice bien claro ahí, hermano. No por obra, sino por su misericordia. Justificados por gracia, hemos sido herederos, gloria a Jesús, con una renovación, una regeneración que ha hecho en nosotros el Espíritu Santo, que nos convirtió en una nueva criatura. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí este estudio, hermano. Bendito el Señor.